Hola amigos, vamos a volver ahorita a hablar un poquitico de cómo se está desarrollando el primer día de la Confederación Americana de Urología, la CAO 2018. Hoy en la tarde de hoy comenzó el evento, el doctor Jorge Gutiérrez dio la bienvenida, posteriormente el doctor Paló de España siguió como director de la Escuela Europea de Urología, dieron sus palabras de bienvenida y abrieron el Congreso. La primera presentación que tuvimos fue una charla del doctor Rubén Olivares de Chile, del Hospital Santa Fe de Chile, una excelente charla que estaba titulada Optimizando la selección de pacientes de la biopsia prostática por fusión o no fusión, terapia focal. Esta charla fue muy interesante, primero porque habló muy bien de nuestro compañero Rafael Sánchez como uno de los líderes actuales de la terapia focal y dio varios conceptos que vamos a discutir un poquitico ahorita. El primero es que la resonancia magnética multiparamétrica es el fundamental para cualquier terapia focal o biopsia por fusión. Sin ella no podemos realizarla. Ella es la que nos va a dar la delimitación de las áreas y decirnos dónde vamos a poder hacer y reproducir estas técnicas. La biopsia por fusión cognitiva o por fusión vía software tienen resultados similares. Lo que cambia ahorita es la habilidad del cirujano que esté, si es por fusión cognitiva, que tenga la capacidad de poder reproducir y conseguir sus lesiones. Depende mucho de la experiencia que tenga el operador. De resto, las dos biopsias tienen casi iguales resultados. El estudio PROMIS demostró que no había mucha diferencia. Posteriormente hablamos de que la mayoría de nosotros los urólogos estamos viendo si vale la pena tratar o no toda la glándula. Y en estudios recientes, en una encuesta realizada en el 2018, se vio que el 50% de los urólogos ya consideran tratar algún tipo de métodos de terapia focal. Y eso es un cambio muy importante. Pero ¿quiénes vamos a realizarlo? Bueno, hay que estar claro cuál es el paciente que tengan una de próstata de riesgo intermedio, que no tengan grandes volúmenes y que puedan tener un sitio donde tengan todas las herramientas para poder realizarlo. Para tener la terapia focal que sea una buena indicación, debe cumplir varios puntos. Por ejemplo, se debe poder localizar la lesión, tener un buen grupo de radiólogos y urólogos entrenados en la localización por vía resonancia magnética multiparamétrica de la lesión, tener una fuente de energía que sea capaz de destruirlo, ya sea crioterapia o HIFU, que son los más utilizados. Existen otros métodos. Tener resultados que sean consistentes y con reglas claras de seguimiento. Después que se trata el paciente no es que se va a dejar de evaluar. Tenemos que tener reglas muy precisas de saber cada cuánto tiempo vamos a seguirlo, cómo vamos a utilizarlo. Por ejemplo, el antígeno prostático, hasta ahora con las terapias focales no hay un consenso de cómo se debería utilizar ni cuál es el nadir que se va a considerar. Por eso hay grupos que realizan al año una biopsia sobre la zona tratada y si hay una recidiva se trata nuevamente. En estos casos, cuando se va a tratar nuevamente, lo que estamos viendo ahorita es cómo lo vamos a hacer. Lo que se considera, si tenemos una recidiva, una lesión que tenga menos de 3 milímetros, podemos seguir todavía observando al paciente. Si tenemos una recidiva en un área de 3 a 10 milímetros, se puede considerar una terapia focal de salvataje para rescatar esa lesión. Y si hay una lesión mayor de 10 milímetros, se debe considerar ir a un tratamiento radical. Con esto, bueno, podemos resumir la primera charla que vimos hoy, el doctor Rubén Olivares, la cual fue una excelente charla, y a continuación vamos a hablar de las siguientes. Siguiendo con el primer día de presentaciones en la CAO 2018, la segunda charla correspondió al doctor Rafael Coelho, discípulo Patel, de Brasil, quien nos hablaba sobre la prostatectomía radical asistida por robot, lecciones aprendidas. Fue una charla bastante interesante por la cual quiero hacerle un pequeño comentario. Uno, en esta charla el doctor Coelho hacía mención a lo siguiente, que la resonancia magnética multiparamétrica, que hasta ahora ha estado en boga y a todos nosotros nos ayuda muchísimo, no tiene ningún valor para poder definir si hay o no hay lesiones con extensión extracapsular. ¿Qué quiero decir con esto? Para las cirugías que son nerve sparing, conservadoras
de los nervios, de las bandeletas, y la resonancia magnética todavía en este momento no nos da mayor ayuda para poder definir si vamos o no vamos a conservar las bandeletas. Por eso en este momento los nomogramas son los que tienen mayor predicción y nos pueden indicar si hay nomogramas que están hablando que tengamos alto riesgo que pueda haber extensión extracapsular. Es preferible hacer una cirugía con mayor disección y no estar preservando todas las bandeletas, sino hacer una preservación parcial. Y viene un concepto muy interesante. El doctor Coelho hablaba de la presencia de las arterias capsulares, y uno de los puntos, de los landmarks, de los puntos que hay que verificar en la cirugía robótica es que cuando conseguimos estas arterias capsulares, si nos vamos por dentro de ellas, podemos hacer una disección con preservación de todas las bandeletas, los nervios, sin mayor problema. Pero si hay dudas y podemos tener alto riesgo de extensión extracapsular, es preferible irse por fuera de esta arteria capsular, lo cual vamos a hacer una resección parcial, una disección parcial de estas bandeletas, pero podemos conseguir menor tasa de lesiones extracapsulares. Otro de los datos importantes que hablamos es que si queremos estadiar al paciente y ver si hay lesiones extra fosa prostática hacia las lesiones que hay en ganglios linfáticos, el PSMA sigue siendo mejor que el PET scan de colina. Entonces, el problema que tenemos es que el PSMA no existe en todas partes de Europa y en Latinoamérica, solamente existe en Brasil, si no me equivoco. Y bueno, es un recurso que todavía no lo disponemos todos nosotros, todavía dependemos mucho del PET scan de colina. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir teniendo a disposición de todos. Con esto concluyo mi pequeña breve resumen de la charla del Dr. Coelho. Continuando con todas las presentaciones que vimos el día de hoy, el primer día del Congreso de la CAO 2018, vamos a hablar ahorita de la presentación que tuvimos con el doctor Paló. El doctor Paló, de España, Joan Paló, habló de la linfadectomía en cáncer de próstata, cuándo y para qué. Como siempre, el doctor Paló es un brillante expositor, nos deleitó con toda su conferencia y pudimos hablar un poco sobre lo que representaba la linfadectomía y qué estudios de extensión podíamos utilizar. De nuevo se manifiesta que el PSMA sigue siendo el estudio con mejores resultados para poder detectar todas estas lesiones y supera al PET scan de colina. Una de las diferencias es que cuando el PSMA detecta una lesión, o sea, casi siempre vamos a localizarla, y se está utilizando muchísimo para cuando se están haciendo las linfanectomías esta de salvataje. Una de las preguntas que se planteaba el doctor Paló es: ¿realmente curamos con la linfanectomía del cáncer de próstata? Y la conclusión es que si tenemos un paciente con un cáncer de próstata de alto riesgo, debemos siempre ser muy claros con el paciente. El tratamiento es multimodal. No vamos a tener un solo tratamiento, no solamente va a ser la linfanectomía extendida, también tenemos que plantearnos que el paciente probablemente va a ir con radioterapia, quimioterapia y bloqueo hormonal. Esto hay que aclarárselo al paciente. La cirugía de rescate, la linfanectomía de rescate también hay que estar claros con ella. ¿Quiénes son los pacientes que van a tener peor pronóstico? Se sabe que cuando realizamos la primera linfanectomía, si tenemos más de 3 ganglios, estos pacientes van a tener recidiva antes del año. Por eso hay que plantearse muy bien, entender cuál es la complejidad del caso que se le presenta, si es o no de alto grado el paciente que tenemos, y también estos conceptos que cuando hacemos la linfanectomía extendida y cuando tenemos lesiones que están ganglios positivos cerca de la bifurcación de la aorta, ya podemos hablar de que no es más un N1 sino un M1, ya estamos hablando casi de metástasis a nivel de las mesentéricas. Por eso, bueno, quería comentarles, esto fue la charla que nos dio el doctor Paló, y seguiremos informando sobre el Congreso. Ahora vamos a hablar un poquitico del bloque de cirugía reconstructiva. En el bloque de cirugía reconstructiva tuvimos una charla del excelente doctor Richard Inman del Reino Unido, donde nos habló del manejo actual de la estenosis de uretra y los principios quirúrgicos de la uretroplastia vulvar. Quiero comentarles que esta fue una charla que pocas veces vemos que se hayan desarrollado de manera tan elegante. El doctor Inman pudo presentarnos de manera muy sencilla todos los diferentes aspectos de cómo abordar estas estenosis que son tan complejas de manejar.
Algo que comentaba y hacía muchísimo hincapié es que si tenemos una estenosis que merita más de 3 uretrotomías, esto va a recibir y no vale la pena seguir intentando hacer las uretrotomías internas. Segundo, no hay diferencia en el uso de la uretrotomía con cuchilla fría y el uso del láser. No se ha demostrado ningún tipo de beneficio, quitando el marketing. Y aparte de eso hablaba de qué tipo de injertos utilizar, si usábamos un injerto de diferentes materiales o utilizábamos los flaps. Los dos tienen buenos resultados, pero el injerto tiene menos complicaciones que el uso de flaps. Y dentro de los injertos, el injerto de la mucosa oral es el que mejores resultados también ha tenido. Vale la pena también acotar que hablaba el doctor Richard Inman que en esta estenosis de uretra también debemos considerar la experiencia que tenga el cirujano. Él hablaba de que en la tasa, cuando hacemos los diferentes tipos de resecciones y anastomosis, vamos a tener tasas de éxito por encima del 80% cuando tenemos un cirujano que esté bien entrenado y que entienda toda la fisiopatología que está sucediendo. Con esto concluyo el primer día de presentaciones y mañana estaremos nuevamente con otra breve resumen de lo que está sucediendo. Nos vemos. Hasta luego.